Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, tenemos hoy la segunda clase de problemática educativa. Seguimos en el eje 1, contextos, modernidad, pedagogía y sociedad, una dimensión sociohistórica de algunos problemas contemporáneos de la educación. Bueno, seguramente ustedes ya han entregado la actividad virtual especial y junto con esta clase hoy se subirá una nueva actividad cuya fecha de entrega es el 15 de abril en caso de que todos puedan hacerlo. Bueno, ¿cuáles van a ser los ejes de la clase de hoy? Básicamente seguiremos con el sistema educativo, pero ya veremos cómo este sistema digamos, los avatares de este sistema educativo en el siglo XX. Por otro lado, lo que vamos a ver en esta clase también tiene que ver con las distintas teorías de educación que se han puesto en juego durante también el siglo XX. ¿Cuáles son las categorías y conceptos que vamos a trabajar? Bueno, les dejo un listado que ustedes pueden ver en esta filmina que refiere al Estado, a la educación y a la trama cultural educativa del periodo que vamos a hablar y que con los que vamos a empezar en el día de hoy. Seguimos, en el caso, digamos, en el contexto espacial sigue siendo, de manera general, el mundo occidental conocido, de manera particular la Argentina, y la temporalidad que vamos a trabajar tiene que ver con desde principios del siglo XX hasta 1970. Bueno, como ustedes saben, una de las cuestiones que tenemos digamos, o que podemos retomar, tuvo que ver con la llegada de la inmigración, ¿no es cierto?, a los países latinoamericanos, y podríamos decir que es un fenómeno, ¿no?, que se da a finales del siglo XIX. Este fenómeno le va a traer a las sociedades modernas, por supuesto, digamos, un tema, ¿no?, que tiene que ver con la emergencia de las grandes multitudes. Bueno, no es una cuestión menor. De hecho, los estados generaron toda una acción educadora, como vimos en la clase pasada, que tenía como objetivo homogeneizar a estas grandes masas de población para incorporarlas, como en el caso del Estado Nacional, a lo que en ese momento se estaba conformando, que era la sociedad argentina. Podemos decir que a comienzos del siglo XX la educación argentina fue objeto de grandes debates. Básicamente porque la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la educación a través del modelo educativo común se puso en cuestión. Es por eso que las críticas, podríamos decir, a la escuela tradicional llegaron rápidamente a partir de nuevas teorías o nuevas posturas que ponían en cuestión algunos elementos de esta teoría tradicional. En este caso, en nuestro país, en la Argentina, estas ideas estuvieron básicamente de la mano de lo que se llamó el escolanovismo o la escuela nueva, cuyo, podríamos decir, precursor es Dewey, y cuyas experiencias ustedes han podido verlas a través, por ejemplo, de la escuela de la señorita Olga de las hermanas Cossettini en Santa Fe. Es decir, entonces, que las teorías, ¿no es cierto?, que la teoría que venía de alguna manera a poner en debate a la escuela tradicional era una teoría que proponía cosas bastante diferentes en diversos aspectos. Como ustedes pueden ver, las características de la escuela tradicional que conversamos en la clase pasada, de alguna manera, y que tenían que ver con ese ensamble de piezas que hizo de la escuela el producto moderno más hegemónico y de mayor éxito, estaba basado en algunos elementos como, por ejemplo, la escuela tradicional, el silencio, la uniformidad, el exceso de verbalismo por parte de los docentes fundamentalmente, la inmovilidad en el aula, un sistema de enseñanza basado en la memoria y la repetición y, por supuesto, un conjunto de medidas disciplinarias de tinte autoritario. Bueno,
La escuela nueva fue más que una teoría, ¿no? No se impuso, digamos, como una teoría en el caso argentino, sino más como experiencias que se pudieron dar aisladamente y formó parte de las lecturas que los maestros, digamos que los maestros que se actualizaban tenían para sí. Esta pedagogía proponía básicamente la experiencia del descubrimiento, ¿no? Hablaba de las experiencias vitales de los estudiantes, de los niños, básicamente. Ponía, ¿no?, el niño como centro de la escena educativa, fomentaba las actividades manuales, creía en el agrupamiento de los alumnos por áreas de interés, entendía que el docente era más un estimulador y un orientador, hablaba de las condiciones materiales, por supuesto, para poder estudiar, y dentro de esas condiciones materiales entendía que las bibliotecas, ¿no?, o que los espacios escolares, las aulas escolares, debían ser además espacios de laboratorio, biblioteca, es decir, que tuvieran los alumnos los materiales didácticos para aprender en el mismo espacio en donde se desarrollaban. Obviamente los referentes Dewey, de Crolin, Montessori, Freinet, podríamos decir que entre 1920 y 1930, esta teoría fue aquella teoría que llevó, digamos, ideas nuevas, ¿no?, que ponían en discusión a la escuela tradicional. Pensemos además que no por nada es 1920, es decir, que estamos pensando que ya ha pasado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Además, la escuela nueva proponía, por supuesto, con todos estos elementos, una modernización y democratización del espacio escolar. Es entonces que nosotros vamos a tener que después de la Primera Guerra Mundial, ¿por qué hablamos de la Primera Guerra Mundial y el periodo que da entre las guerras, ¿no? Este periodo está caracterizado básicamente por un conjunto de profundas transformaciones que van desde lo político y lo económico. Por supuesto, desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, fue de alguna manera como una puñalada en ese concepto de utopía, ¿no?, que creía que la razón todo lo podía y que a través de ella se podía llegar al progreso y a la felicidad. Podríamos decir que las décadas del 20 y del 30 se caracterizaron por las crisis básicamente económicas, pero también políticas. Por un lado, tenemos, ¿no?, la crisis del 29 como paradigma de las crisis de los gobiernos liberales en la fase económica, pero también tenemos desde lo político la aparición de desde conceptos totalmente diferentes a los liberales, como puede ser la revolución bolchevique en la Unión Soviética, pero también tenemos las experiencias autoritarias de los regímenes corporativos, como los casos de Alemania con el nazismo, Italia con el fascismo o España, ¿no? Es decir, entonces, que en realidad, además, estos regímenes generaron, por supuesto, como ya lo sabemos, ¿no?, desembocaron en una nueva guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. Estas dos guerras, podríamos decir, que pusieron en discusión y en debate el tema de la educación y de cómo se habían educado durante todos estos primeros 40 años del siglo XX a las distintas sociedades que habían tenido estas experiencias. Es decir, entonces, que cuando llegamos a la posguerra, es decir, a la segunda, al periodo de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos vamos a encontrar además con un cambio en lo que refiere al modelo económico, ¿no? El modelo económico, por ejemplo, de los países latinoamericanos, en el cual está nuestro propio país, tiende a pasar de un modelo agrario exportador, ¿no?, de productor de materias primas, a que ya durante la Primera Guerra y en el periodo de entreguerras comienzan a pensarse en la incorporarse a un modelo más industrialista que después,
básicamente en la década del 50 y con los gobiernos peronistas, se va a denominar como el periodo o el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, ¿qué pasa luego de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, básicamente lo que se va a producir es una revisión de las políticas y, como ustedes saben, el mundo comienza a tener una división, podríamos decirlo así, de lo que se denominó durante mucho tiempo la Guerra Fría, en un mundo occidental capitalista y un mundo comunista, ¿no es cierto?, a cargo de Rusia, en ese momento, perdón, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto generó entonces la aparición de los Estados Unidos como como un país que, digamos, intenta retomar una hegemonía política, y hay toda una idea de poder ayudar a través de los organismos internacionales que se crean después de la Segunda Guerra y que van a constituir y que se van a dividir básicamente para ayudar al desarrollo de los países que habían perdido y que tenían grandes pérdidas después de la guerra. Estos organismos internacionales se van a dividir en dos. En aquellos que se constituyen de acuerdo a los acuerdos financieros y económicos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y aquellos organismos que se erigen en función de los procesos de paz y de desarrollo social. Es decir, que una vez que los países se establecieran, debían ayudarse a que estos se desarrollaran. Estos organismos conocidos hasta hoy son la UNESCO, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, el UNICEF, y en el caso de América Latina, la agencia, lo que se llamó la CEPAL, ¿no? Bien, podríamos decir que en este marco, el concepto, o sea, ¿cómo jugó la educación? Bueno, a partir de esta idea de inversión, ¿no?, en los países desarrollados, pero también en los países por desarrollar, y ahí entra América Latina y ingresa también en nuestro país, podríamos decir que la inversión en educación fue un objetivo estratégico. En la década del 50 se creía que en el desarrollo como la vía del progreso. Esto parte de una teoría, que es la teoría de Schultz, que consideraba que el crecimiento económico de una sociedad no se podía explicar solo a partir de la inversión física. Es decir, que la educación, junto al capital y la tierra y el trabajo, eran un factor más de producción. En realidad, lo que él pensaba es que el atraso se combatía con capital, tecnología y formación de recursos humanos. Para esto se requerían de especialistas, es decir, estos especialistas eran expertos que asumían el tema de la planificación estatal, por lo cual se neutralizaba una figura de un intelectual y se reivindicaba la neutralidad política, la interpretación de su saber científico y la especificidad técnica. El experto, ¿no es cierto?, ahora aparece una figura muy relevante, que es la figura del experto planificador. En ese marco aparece y surge lo que se denomina la pedagogía tecnicista, que sostiene básicamente la neutralidad científica, tiene criterios de racionalidad, eficiencia y productividad. El proceso educativo se torna objetivo y operacional. Se cree que la organización racional de los medios, digamos, por ejemplo, el profesor y el alumno tienen una posición secundaria, lo que importa es la planificación, ¿no es cierto? Y se produce un gran proceso de burocratización. Esto va a llevar a la teoría de que hay que aprender a hacer, ¿no? Y aquel que no aprende a hacer pasa a ser un incompetente. Es así, entonces, como la educación no es vista como una inversión, no como un gasto. A esto se denominó en la década del 60 la teoría del capital humano,
y esta asignación de los recursos humanos fue fue impulsada básicamente por los estados, por los distintos estados, para obtener el tan